Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 110, con un invitado que yo les había anunciado esta semana que va a venir alguien importante de la comunidad del Bypass de iCloud, porque sí, se puede hablar de este tema. El otro día estaba respondiendo un comentario, Ricardo, dice, pero si no puedo tapar el sol con un dedo, ¿qué quieren que haga? Que diga que no hay cuando ya hay. ¿Cómo estás, Ricardo? Alias Muy Fear bien, Rain, ¿todo bien? muy bien, feliz de estar aquí de nuevo después de quién sabe cuántos meses. No tengo contado cuándo fue la última vez, pero había que hablar de esto. Llevamos ya unos días conversando que teníamos que juntarnos a charlar y vamos a empezar a hablar. Ustedes yo creo que lo deben conocer y si no, se los presento una persona dentro de este mundo del bypass de iCloud que ya hemos tenido varias conversaciones. Voy a dejar todos los otros podcasts ahí en la descripción, que si bien han pasado varios meses, pero para que vayan viendo cómo ha ido evolucionando estas conversaciones, estas pláticas que hemos tenido. Hemos pasado desde la discusión de que si esto es para equipos robados, equipos olvidados. Yo he recurrido también a Ricardo, he tenido problemas. Ricardo, ayúdame, tengo un teléfono de alguien que yo sé que el equipo no es robado y se le olvidó la contraseña, también me ha pasado a mí. Y hemos hablado de otras controversias que ya en el pasado se había hablado de virus, ¿cierto? De robando información con herramientas del bypass y es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Así que me imagino que viste esto de la noticia de CheckRain, ¿cierto? Para Windows, desde el primer día que CheckRain salió al mundo, Sí. allá cuando estábamos en iOS 12, lo queríamos para ese sistema operativo, se Era, demoró, ¿y llegó para Windows para cuándo? Linux y ahora llega para Windows y está funcionando. Yo ya lo probé al menos en Windows 10 y un iPhone 8 que estaba en iOS 14.3 y funcionó la primera sin ningún problema. Increíblemente la herramienta, ya nada de unidades USB, booteando con poco de Linux para que arranque desde el pendrive, nada así, nativo, 100% desde Windows. Y claro, aparecieron estos comentarios de creadores de Twix inicialmente y luego se empezó a añadir más gente, desarrolladores del mundo del jailbreak, investigadores de seguridad informática, que decían que esta herramienta tiene virus. Y claro, la vinculan derechamente porque como también iRemoval Pro se dedican a hacer esto del bypass de iCloud y sabemos que Ujú. CheckRain es una parte importante para algunos dispositivos y dependiendo de la versión de iOS en la que estén. Te pregunto a ti, tú haces herramientas del bypass de iCloud. A ellos les saltaron las alertas como que tenían ciertos malware que robaban Ujú. información personal desde el computador, que se podían conectar incluso en estas redes que al final hacen estos ataques de DOS, como estas Ujú. botnets que, ¡pum!, que atacan todos a un mismo target, a un mismo objetivo. ¿Tú crees que es cierto esto? ¿Que hay algo malicioso detrás de Check Rain para Windows, iRemoval Rain, que fue el nombre que le puso el equipo? Ajá. Bueno, primero que nada, iRemoval, hasta donde sé, es un equipo, ¿verdad? Tiene Ujú, varios integrantes. ujú. Entonces, desconozco. Sí, a lo mejor en la primerita versión así que han de haber sacado de que, bueno, ya tenemos el jailbreak para Windows y ellos sabían que obviamente iba a ser un boom de que, wow, al fin un simple ejecutable que descargas, ejecutas y ya puedes hacer jailbreak. Como dices, te olvidas de hacer una USB booteable, te olvidas de hacer ahí un menjurje de cosas para poder hacer el jailbreak. Entonces, obviamente sabían que iba a tener muchas personas descargándolo. No quiero asegurar nada, ojo, no quiero asegurar nada, Ay, hombre, pero cuidado con quién lo que va a sabe, decir. No, dale, pero aquí hay libertad de considerando, expresión, dale. considerando que es un equipo de varias personas, uno nunca sabe. A lo mejor uno puso ahí un granito de arena medio corrupto y agregó ahí algo. Desconozco yo la versión exacta en la que empezó pues, ¿cómo podemos decirlo? El rumor de Ujú. la herramienta, porque descargué la herramienta de removal y el check-rain ese viene dentro de la herramienta de removal. O sea, tienes Mm. que descargar una cosa para descargar la otra. Entonces, yo desconozco si a lo mejor fue en una versión anterior que a lo mejor ahí traía algo sospechoso. em, y ya después que se dieron cuenta fue como de que, ay, lo quitaron o etcétera. Pero ahí va otra cuestión. Yo en estos días que estoy haciendo, bueno, más adelante hablo de esto, pero lo de la herramienta para iOS 15, en mis intentos de hacer el port hacia Windows, el mismo script de Checkmate activa el antivirus. O sea, Mm. el puro Checkmate, el que descargas del repo oficial de GitHub, te salta los antivirus de Windows. Entonces, es muy fácil
que a lo mejor, como lo mencionas, los desarrolladores de Twix o simplemente personas pues en contra del bypass o en contra específicamente de iRemoval hayan empezado el rumor de que trae virus o algo así. Porque pues obviamente Checkra1n depende de Checkmate. Y no he echado un ojo a específicamente a cómo portearon Checkra1n a Windows, pero obviamente Checkmate está ahí. Entonces es muy probable que haya sido algo así. A mí no me saltó ninguna advertencia en el antivirus porque justamente deshabilité que considerara Checkmate como una amenaza. Ah, mira tú. Entonces, no sé, porque pues ya llegué algunos días tarde al lanzamiento de la herramienta cuando apenas salió. Pero pues obviamente es como siempre ha habido gente en contra del bypass. Incluso hace poquito en mi servidor de Discord a una persona se le ocurrió mencionar lo del bypass en el Discord que abrieron estos chicos que hicieron Checkra1n, que se llama Hack Different, no recuerdo el nombre del servidor. Y hagamos de cuenta que regresó así con la cabeza abajo, así de que, ay, es que fui a preguntar allá sobre el bypass y todos se me fueron encima y me llamaron ladrón y etcétera. Entonces, yo no dudo que ¿Por qué será? ¿Por qué será que le llaman? Ya, pero no hablemos, ya discutimos de eso en el pasado, dale, no. Sí, entonces es el hecho de que siga habiendo ahí una comunidad de personas que es bypass igual a robo, sigue estando ahí. Y luego, pues, desarrolladores de Twix, pues a lo mejor han de estar algo molestos con que ellos tal vez dicen, yo hago Twix para iOS. ¿Y cómo se logra eso? Con jailbreak. Entonces robas dispositivos, porque hay gente que confunde mucho jailbreak con bypass. Así es. Demasiadas personas. Entonces entiendo cómo puede haberse originado el rumor, pero al menos con la versión que ahorita mismo puedes descargar de esa versión de la herramienta de iRemoval, pues no saltó nada del antivirus. Mira, yo creo que, bueno, en el pasado ya habíamos discutido, me acuerdo, una oportunidad sobre que se estaba tratando de desprestigiar alguna herramienta o varias del bypass de iCloud con que robaban información. Yo me acuerdo de haber hecho un video sobre eso y que obviamente me saltó gente encima y creo que ahí empezamos nosotros a conversar y dijimos, ya, vamos a grabar algo. Pasaron luego un par de semanas, 1 o 2 meses, y esa noticia se la llevó el viento y quedó prácticamente en nada. Entonces, dando al final, podría decirse de una forma, el tiempo dio la razón de que si bien saltaban las alertas con algunos antivirus, etcétera, no ocurrió. No se realizaba este tema de los robos. De hecho, la misma gente de iRemoval Pro decían que nosotros llevamos ya años de experiencia en esto, no hemos tenido nunca problema con ninguno de nuestros clientes, así que pueden confiar en el prestigio que nosotros tenemos. Unos confiaron, otros no. Los que no confiaron seguirán desde Mac, desde Linux, desde una USB booteable. Ahí cada uno es libre de hacerlo como quiera. Y los que sí se arriesgaron, digámoslo ocupando esa palabra, no han tenido al menos dificultades hasta ahora. Ya a lo mejor si algo pasa, quizás vamos a tener reportes en el futuro. Yo me acuerdo, respondía a preguntas a algunas personas, les decía que incluso con Alstor, si quiero ocupar esa herramienta, me pide en algunos casos desinstalar o desactivar, mejor dicho, el Windows Defender antivirus, con 3U-Tools. También me pasa lo mismo que me pide desactivar antivirus. O cuando quiero entrar a la página de Uncover también. O sea, hay cosas relacionadas con el jailbreak que están reportadas como algún virus, pero en realidad no lo tienen. Simplemente por seguridad, dicen las empresas. O cuando empiezan a reclamar de que no, es que tiene virus y uno le empieza a preguntar, ¿y tu Office está comprado? ¿Tienes el Windows también comprado, el Photoshop? Y tienen un montón de cosas, se vienen a preocupar. Los Keyhens con música y todo. No. Tienen el Spotify ultra pirateado, pero etcétera. Pero no digo que por eso esté bien, pero de repente se hacen tanto por algo cuando ya tienen otras cosas que a lo mejor corriendo en su computador y no se dan ni cuenta. Pero si quieren tener ese resguardo, ya saben que se pueden mantener ajenos simplemente a la herramienta, estar ahí aguardando. Por ahora ya con iRemoval Rain trajeron esta semana lo que es la actualización que ya da soporte a Windows 11, llegaron a muchos otros dispositivos y la pregunta que te quería hacer luego es que así como tenemos iRemoval Rain, ya, hasta iOS 14. La gente quiere obviamente a Checkra1n. Gente se le fue encima a iRemoval Pro porque no eran el equipo oficial. Entonces, ¿crees que el equipo oficial de Checkra1n va a ser su llegada a iOS 15? ¿O
porque sabes que quedan menos, ¿cuánto? Estamos en abril, queda un mes y medio, un mes y algo, para Ujú. poder tener iOS 16 Beta 1 desde la conferencia de la de desarrolladores, el Sí. WWDC. Entonces ya hay un tiempo de sequía, Ricardo, en cuanto al jailbreak, que se ha roto todo un récord. Nunca habíamos esperado tanto para un jailbreak. ¿Crees tú que Checkra1 va a ser su llegada o qué les pasó? Pues considerando que hemos visto como un patrón y es algo como muy de sentido común, que Ujú. por ejemplo, cuando dejan de firmar, por ejemplo, digamos, iOS 14, que pues ya no existe, o sea, ya los dispositivos que se quedaron ahí, ahí se quedaron. Empiezan a sacar todo, empiezan a sacar todos los exploits, empiezan a sacar herramientas, empiezan a sacar jailbreaks, empiezan a sacar todo lo que se puede. Por, yo supongo, miedo a que, por ejemplo, Apple les diga, ¿qué pasó, amiguito? Entonces es muy lógico que, supongamos, se dejan de firmar ya la última versión de iOS 15. Ahora sí empiecen a sacar jailbreaks o de vulnerabilidades para esa versión de iOS por miedo a alguna represalia. Esa es mi teoría. Entonces, muy probablemente sí vayan a sacar alguna actualización para iOS 15. Ojo, yo no sé nada, yo hablo en lo que yo sé y en lo que a mí se me ocurre, pero es algo lógico dentro de todos los temas estos de hacking, de cracking y demás, que cuando ya la empresa acá, los encargados se olvidan de esas versiones o sistemas o productos, empieza la modificadera y todo pues todo el caos, ¿no? De sacar muchas cosas para modificar justamente esas versiones. Eh, ¿Y por qué es esto de que estoy tan seguro de decir que sí puede haber un jailbreak en iOS 15? Porque simplemente Checkmate sigue funcionando. Y porque de cierta forma para el método, que ahorita lo vamos a hablar, el método para los iOS 15, para los desbloqueos de iOS 15, haces como un jailbreak porque logras entrar al sistema de archivos del sistema. Puedes leer todo, puedes ver y modificar algunos datos. Sí, y al hacer reboot se mantienen esos cambios. Uy, Cuando se pudo, cuando estaba haciendo ahí mis primeras pruebas, yo dije, bueno, ¿y por qué no hay checkra1? mira tú. ¿Por qué no hay jailbreak? Si aquí está el acceso a todo. Ya, pero ya vamos a llegar a esa pregunta. Dejar de darte mi punto de vista con lo de Checkra1 para iOS 15. Bueno, son varias personas los que forman parte de este equipo de Checkra1, un grupo selecto de personas que están derechamente involucrados. Hay otros que son colaboradores. Bueno, uno abre la herramienta de Checkra1 y ahí aparecen todos los Sí. créditos. Y dentro de esas personas hay algunas que están usualmente respondiendo preguntas o interactuando en las redes sociales. Hay otros Ujú. que no vas a encontrar su cuenta de Twitter jamás. Simplemente no están ni siquiera ahí o en Reddit. En el total anonimato se encuentran. En Y Discord. claro, los ojos están puestos usualmente en el líder del equipo. Se considera a Luca Todesco como el que está guiando o al menos el rostro visible de esta herramienta. Ujú. Pero ya poco a poco, como que Luca Todesco, según lo que él publica en su cuenta de Twitter, está realizando viajes, no sé si vacaciones por tema de trabajo, pero anda en eso es lo que él comparte. El que ha dado un poco más de actividad es uno de los integrantes que se llama Sigusa, que ha dado varias Sí. actualizaciones allí en el GitHub de Pongo OS, en todo lo que es de Checkra1, y es como lo que hemos visto. Y con lo que tú me mencionas ahora, claro, nos va a pensar de que podríamos tener un Checkra1 en iOS 15 y la teoría que tú mencionas no es descabellada. Esperar que termine la última versión de iOS 15, que ya estemos con iOS 16 y empiezan a sacar algo. ¿Cuál es el problema de eso, Ricardo? Creo yo, simplemente la paciencia de las personas. Porque algunos Ujú. consiguieron dispositivos nuevos, que fue el mío, al menos que lo reemplacé, ya venían iOS 15, no me queda otra. Los que compraron un dispositivo usado y se lo entregaron formateado, no te queda otra, ya estaba en iOS 15, no hay cómo bajar. Pero hay otros que subieron de iOS 14, incluso teniendo jailbreak. Pero estamos con esta sequía en iOS 15 que obviamente la gente les impacienta, pero como tú dices, ¿por qué no está Checkra1? Si ya está Checkmate, así que de eso te quiero conversar. Así que
Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en iOS 16. Va a ser todo un misterio. Un misterio esto de lo de checkra1n, si es que realmente lo vamos a tener allí o no en iOS 15. ¿Qué va a pasar con eso del código? De hecho, estaba pensando que donde tú me decías aquello, a lo mejor abandonaron nomás, pues. ¿Te imaginas? Si abandonaron nada más el Mm, proyecto. Porque si tú viste que los A11 podían tener código y ya estaba todo avanzando bien, ya esa es la teoría más desesperanzadora, ¿cierto? De decir que checkra1n murió, de que el equipo no lo va a actualizar y quizás otros van a venir a tomar lo que ujú. ellos hicieron, otros van a tomar la bandera, como lo hizo Removal. ¿Crees tú que Pues es que murió el yo equipo ya recuerdo, en otra nomás? yo recuerdo que no, bueno, hace un tiempo vi, hace mucho tiempo, yo creo que más de un año, algo así como que en cualquier momento checkra1n iba a ser open source, Mm. que en cualquier momento lo iban a sacar así en GitHub y así como está Pongos, Ujú. que iban a sacar así checkra1n al público, el código fuente. Hay otro proyecto que se llama Fugu, Sí, que ese sí le tira pues a hacer un jailbreak open source usando Checkmate. Ah, yo creo que la verdad, si las personas quisieran continuar con el jailbreak, ya se hubieran unido a Fugu o ya, o como hizo iRemoval, que ellos dijeron, a ver, no, nosotros lo porteamos, a ver, ya, basta. pero Prácticamente lo que siento que falta es un poco de voluntad de las personas y incluso si checkra1n decidió abandonar el proyecto, creo que de cierta forma los entiendo, porque no podemos negar que todo esto del bypass es su mayor base de usuarios, todos los que hacen bypass. mm, Me quiero atrever a decir que el 80% o hasta 90%. Ojalá hubieran esto, estadísticas, bueno, pero yo lo veo con mi canal. A mí me aparece cuáles son los otros canales que visitan mis suscriptores y me aparecen canales que yo no conozco y me puse a ver eso y era bypass, bypass, bypass. Y claro, y me daba cuenta que cuando habían noticias o tutoriales con checkra1n, subían mucho las visitas porque lo andan buscando. Entonces ujú. andan ahí detrás. Y bueno, y eso también muestra lo grande que es checkra1n, que es, pero tremendo. O sea, es. Por eso te decía que a mi parecer es mi jailbreak favorito por todas las cosas que se pueden hacer. Y si es que murió o no el equipo, uf, ahí lo vamos a ver. Ahora, una consulta técnica. Si iRemoval Rain o la gente de Ujú. iRemoval Pro lo porteó a Windows, para poder portearlo ellos necesitan tener el código fuente. Ah, sí, probablemente sí, porque, bueno, la forma en la que yo estoy intentando portearlo Ubuntu, pues es el Checkmate. Pues es simplemente tengo que fijarme qué dependencias usa, ver el código fuente, ¿Mm? compilarlo de la forma correcta, porque pues si se logró checkra1n en Linux, eso significa que Checkmate funciona, pero pues Claro. obviamente checkra1n tiene el código fuente de cómo lo portearon ellos. Ujú. Entonces, de que la posibilidad está ahí, la posibilidad está ahí. Y al parecer con Windows también. Yo lo que supongo que hicieron en Windows, no me he fijado a revisar, simplemente han de haber hecho ahí alguna capa de compatibilidad para poder leer bien los dispositivos en DFU, porque desde que se empezaron a la gente a solicitar de que, oye, pues háganlo también para Windows, Checkra1n. Sí, po. Algo, un equipo, una persona del equipo de Checkra1n mencionó que se trataba de una cuestión de drivers, Sí. porque no funcionaba en Windows. Entonces yo supongo que pues lo lograron y, y ya está. Simplemente ha de ser, de requerir voluntad de personas y Mm. la cabeza de algunas otras para ponerse a trabajar y hacerlo. Porque pues ya hemos visto que las posibilidades están ahí. Tú me Ujú. decías que falta la capacidad a lo mejor en las personas o la disponibilidad o el atreverse. Entonces, pero ¿por qué lo hace la gente de iRemoval Pro y no lo hace la gente de checkra1n? Entonces ahí es donde uno dice, se disolvieron, ya no les importa tanto. Sigusa es el que se ve con más movimiento. De hecho, la gente de iRemoval Pro dijo que ellos habían conversado con Sigusa y que le habían dado la autorización y nunca mencionan a Luca Todesco. Yo me preguntaba, cambiaron de líder, ya no es Luca Todesco el que está a cargo, ahora es Sigusa, se fue Todesco. Bueno, ellos ya no hablan más de eso, cada uno anda metido ahí en su vida. Por eso son las interrogantes respecto a este equipo que todavía da que hablar y seguramente lo va a seguir haciendo durante este tiempo. Ahora, ¿qué tanto nos puedes contar? Porque yo sé que parte de lo que es el bypass de iCloud en iOS 15, hay cosas que tienen que ser secretas,
hay cosas que tú me dijiste por WhatsApp, hay cosas que yo pude decir en el video, otras que no mencioné. Entonces, pero de lo que se puede contar, ¿cómo es que lo hacen? Tú ya me dijiste algo, es el exploit del checkmate, uno logra leer información, modificar datos que luego persisten a pesar de un reinicio. Entonces, cuéntame, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué nos puedes compartir de aquel? Bueno, esto ya lleva semanas, ¿no? Debe ser un mes, más o menos un mes y medio que lleva esto del bypass en iOS 15 como haciendo sonido poco a poco, creciendo, creciendo hasta que ya aumenta. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, pues la verdad se puede platicar casi todo. Ah, No hay secretos interesante. aquí. Y la verdad, lo difícil del método es la conexión al dispositivo. El jailbreak que se Jailbreak. hace para poder acceder al sistema de archivos y sacar datos, escribir datos y lo que tú quieras. Fuera de ahí es casi igualito el proceso a cualquier herramienta que te lo haga en iOS 12, 13 o 14. ¿Por qué se puede en Passcode? Porque sí se puede mantener señal, entrar como si nada y todo esto. Bueno, aquí está interesante porque se puede incluso acceder al sistema de archivos en los iPhone 8 y los iPhones X en el iOS 15.4.1. Oh, Y recordemos, estos dispositivos traen passcode, traen PIN. ¿Y qué pasaba en Checkra1? No, es que si trae PIN se reinicia y ya no se puede hacer nada. ajá, no Bueno, sé. aquí no nos importa. Podemos entrar. Oh, Qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces es ahí donde yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, entonces, ¿por qué Checkra1 no pudo? porque no puede ¿Por, con el por, código. ¿Por qué pide desactivar el código? ajá, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Qué les falla? A lo mejor el proceso de simplemente leer el sistema de archivos es diferente a bootear todo el sistema, pero ahí te va. Mientras estamos en la conexión esa que hacemos para el método en iOS 15, el sistema funciona. Puedes ejecutar binarios, puedes ejecutar algunos dlibs de los tweaks. Ujú. Entonces es como de que pues ya nada más faltaría hacer ahí un poco más de trabajo y dejar que bootee todo el sistema. O a lo mejor simplemente por algún otro motivo no se puede, pero la puerta está ahí, la puerta está abierta. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, entonces simplemente lo que pasa es que tú tomas algunos archivos, los tokens de activación, nada más, no empiecen con que se roban contraseñas y cuentas y demás, ¿ok? No empiecen. Simplemente se toma los tokens de activación, el token del baseband, el token de los servicios, tan, se acabó, copiamos eso, al menos yo lo copio en un servidor, una base de datos para que puedan volver a reactivar cuando quieran. Si se les formateó la computadora y perdieron los archivos de activación, no pasa nada y están en el servidor, activa cuando quieras y basta con que restaures ahora sí el dispositivo al iOS más reciente con Trio Tools, con iTunes, con lo que quieras. Pues repitas el proceso de la conexión, que la verdad lo estoy diciendo muy fácil, pero es algo molesto y fue algo difícil de automatizarlo porque el checkmate que se ocupa para cada dispositivo es diferente. El checkmate para el 6S es un poquito diferente que para el 7 o para el 8 o para el X. Bueno, el 8 y el X es el mismo, Ujú, pero porque es el mismo procesador, el A11. ujú. Pero para otros dispositivos es un poco más lioso hacer que entre en el estado, ay, ¿cómo se le dice? El Pound FU. Pound FU, exactamente. Es un poquito complicado, simplemente de que, que tienes que voltear el cable o que tienes que desconectar y conectar a la mitad del proceso. A veces como también hay que hacerlo en Checkra1, Sí, así es. que se queda colgado, lo desconectas, lo conectas y ya continúa como si nada, porque pues es lo mismo, es Checkmate. El fallo, lo que hace que funcione Checkmate es muy delicado, requiere un timing, si tú revisas cómo funciona Checkmate es por tiempos muy precisos de que tienes que enviar ahí unos datos. Entonces, por la calidad del cable, por la calidad del puerto USB, si estás usando un dongle, puede que haya problemas. Es también por eso que no funciona en las Mac M1, porque necesitas un dongle del que Ujú. sea, incluso el más simple, el de USB-C a USB-A, el cortito, incluso ese tampoco te funciona, porque ahí hay una conversión. Entonces tiene que ser con una Mac que tenga puertos USB normales, así de fábrica. Y, y pues bueno,
continuando, se toman los tokens, restauras, vuelves a hacer la conexión. La herramienta se encarga de rearmar todos los tokens y de ponerlos en su lugar correcto. Se meten esos archivos y te pide que reinicias y ya estás en el inicio, estás en home, ya con señal y con iMessage, iFaceTime y inicio de sesión de iCloud, todo activado. ¿Con App Store notificaciones? Todo, como si no hubiera pasado nada. ¿Pero y el código se eliminó o sigue apareciendo? Bueno, obviamente como ocupas restaurarlo antes de activarlo. Entonces tiene que borrar todo y vas a estar en la versión más reciente de iOS. Y lo sorprendente es que estás en la versión más reciente de iOS y se sigue pudiendo. ¿Y si apagas y enciendes, sigue el bypass? Claro. ¿Y si actualiza a 15.5? No lo hemos probado. Ya. Porque, al menos yo no lo he probado, porque mi herramienta tiene unos cuantos días y no hemos movido de 15.4.1. Ya. Pero en cuanto salga otra versión, yo mismo arriesgo aquí unos dispositivos que tengo para pruebas y actualizo por OTA o por iTunes o así. Después puedes bajar a 15.4.1 antes que se deje firmar. Pero conociendo la teoría de todo el tiempo que llevamos haciendo bypass y todo esto, estoy repitiendo el mismo proceso que hago en los passcode normales de iOS 13 o iOS 14 y en eso se puede actualizar por un token ahí que viene que justamente también rescatamos antes de hacer la restauración. Entonces, en teoría, se puede seguir actualizando por OTA y un nuevo usuario de ese dispositivo no podría sospechar que realmente tiene bypass, sino hasta que lo restaure. Wow. Fue como que un montón de información increíble. Ahora, antes que, a ver, cuéntame de la pantalla de Lola y de ahí te hago yo otra consulta que tengo de eso mismo. ¿Qué pasa con la pantalla Lola? Bueno, hay un archivito. Hay un archivito que se encuentra dentro de unas secciones del sistema que puedes leer datos y los puedes modificar, pero ahí no son persistentes. Justamente esa única partición del sistema, vamos a decirle así, es donde se encuentra un archivo que necesitamos mover y que al parecer Apple sí se puso un poco las pilas para el tema del bypass y sí hizo el intento de que ya no se pudiera y al parecer lo lograron. Porque hay un token que justamente de los muchos que recuperamos, que si no coincide con X cosa, puedes tener activada la señal y te funcionan las llamadas y recibes las llamadas y todo, pero te quedas en la pantalla de hola y te pide activación. Entonces, nuestro siguiente reto como desarrolladores de herramienta de bypass es lograr mover ese archivo. O lograr mover ese archivo o desactivar esa verificación. Cualquiera de las dos. ¿Es imposible eso? Pues nada es imposible al parecer. algo tiene ahí avanzado. Sí, ya estamos ahí. Y pues sí hay una teoría que tengo, de hecho la estoy trabajando con Cristian y de hecho a Cristian Tabullo. Y pues gracias a él fue como conseguí la forma de la conexión al iOS 15. Básicamente él me dijo, no, bro, yo ya exploté este método acá en China, Sí, Cristian es un loquillo, ¿no? Bueno, pronto va a estar Cristian también acá en otra conversación, ya estamos hablando ya. Pero wow. Pero bueno, yo también tenía mucha curiosidad porque obviamente tenía clientes en Telegram que me decían, oye, es que mira, esta herramienta que dice que es para iOS 15, ¿será verdad? ¿No será virus? ¿No será estafa? O algo así. Y pues la verdad me mandaban capturas de pantalla y simplemente veía un programita en Mac de una ventanita chiquita con 3 botones y pues era como de que cualquiera hace eso en Xcode y le agrega botones con texto y dice próximamente nueva herramienta que no sé qué y soon y hagan su precompra y todo eso. Y era como de que da todos los síntomas de algo, de una herramienta estafa o de la estafa que tú quieras. Pues resulta que sí fue verdad. No recuerdo los nombres de la primera herramienta hasta que, y de hecho yo lo ignoraba cuando me mencionaban eso. Yo en Telegram o a las chicas que me apoyan era como de que no, pues diles que pues hagan su propia investigación, verifiquen si es verdad y si es verdad, pues que nos avisen para pues
si aunque sea nosotros no ofrecemos el servicio, pues dirigirlos en la dirección correcta y pues ya algún día lo tendremos nosotros, si es que es verdad. Hasta que lo puso Developers Team, que les mando un saludo a los de Developers Team, fue en donde dije, no, estos sí son en serio. Sí. Y fue donde ya tomó mi atención hace unas cuantas semanas y fue de que, ¿qué está pasando aquí? Y ya en una de esas pláticas con Cristian le dije y dijo, nada, sí es verdad, bro. Y pues ahí tengo la forma de acceder, pero luego te la paso. Él anda en muchos viajes, anda ocupado, entonces Así es. pues se entiende eso de que por el tiempo no pudimos empezar a trabajar, pero ya se pudo y empecé a incluirlo en FeeRain. Y hasta hace unos pocos días, de hecho, la herramienta para macOS ya está disponible, ya la pueden usar. Y pues ahí en Discord hacemos pruebas, o sea, sigue estando en beta, la verdad. No sé qué grado de perfección tengan otras herramientas, pero a mí siempre me ha gustado como que hacer lo mío. Agarrarme bueno, ya tengo lo principal que es Checkmate y la forma de acceder. Bueno, ahora qué sigue, para hacerlo automático, hacerlo fácil, hacerlo sencillo para las personas. Y ya las compras, las ganancias, ya eso viene después. Y ya en Discord fue como de que, ¿quién tiene dispositivos de este? Vamos a probar. No, que yo. Y pues todas funcionaron. Entonces, por eso fue donde tomé la confianza de decir, bueno, venga, ahí está la herramienta. Ahora, consulta, en el pasado, hablemos desde iOS, creo, si no me equivoco, 14.5.1, creo que fue una de las últimas versiones que se podía hacer como un bypass de iCloud, porque se aprovechaba una vulnerabilidad, vulnerabilidad que luego fue reportada a Apple y creo que se frenó el bypass de iCloud, creo que de 14.6 para arriba durante un buen tiempo. Si están ahora haciendo el bypass de iCloud, ¿es porque están utilizando otra vulnerabilidad? Bueno, ahí pasa algo. No sé si alguien ya lo haya mencionado o yo voy a ser el primero en revelar el secreto. Pero a decir verdad, no es como que alguien que vea el podcast vaya a decir, déjame lo hago. es complicado. Pero básicamente lo que se reportó es que en los dispositivos GSM, el ticket de activación del baseband incluye el email o el MAID, según sea el caso del dispositivo. En el GSM trae el email y en los MAID trae el MAID. En ese token, que pues, está súper encriptado y firmado y todo esto, viene el email. Entonces, en 14.5.1 para abajo, en los GSM no se verificaba el email, que el email que trajera el token fuera correcto. Bastaba con que fuera cualquier token válido firmado que podías hacer con un spoof a Apple. Ya puedes obtener ese token firmado y te lo tomaba como válido. Pero pues de 14.6 en adelante agregaron que ya se verificara el email o el MAID dentro del token. En los MAID siempre se verificó, porque no solo lo verificaba iOS, lo verificaba el mismo baseband, el chip, la pieza física del baseband, verificaba que el token trajera la información correcta. Por eso en los MAID nunca se pudo la señal hasta hace un tiempo. Y incluso hasta iRemoval, que yo no le he preguntado cómo lo logró, simplemente le dije, bro, lo lograste, felicidades. Me comentó ahí algunas cosas que podía intentarlo, intenté, no funcionó. Obviamente no me iba a decir, va a perder negocio él. Obvio. Pero luego empezaron a hacer los parches en el servidor de Apple, luego ya no se pudieron los spoof. Y de ahí se tuvo que requerir a dispositivos físicos ahí con un montón de... Yo le digo magia negra a cuando tienes que armar hasta una pieza física y un montón de capas de software para lograr algo que es puro software, se supone. O sea, es una magia negra, no, hombre, va a explotar. y pues era algo limitada la capacidad de procesar equipos GSM o MAID o el que fuera, porque pues tenías que esperar a que el dispositivo físico procesara la solicitud y ahí era un caos. Ahí el experto es Cristian. Y pues no sé cómo... Bueno, más bien, sí sé cómo, sí sabemos cómo, pero no, al menos acá personalmente Cristian y yo no lo hemos logrado para el MAID. Simplemente lo que se sigue haciendo, por ejemplo, en los MAID que tienen señal, es seguir haciendo un engaño al servidor de Apple que te regrese un token de baseband y todos los tokens válidos para ese dispositivo de alguna manera brincándote la verificación del
de que si está FMI on o está FMI off. O sea, brincándote la barrera del bloqueo de activación, te regresa todos los tokens firmaditos y bien bonitos para el dispositivo que tú tienes bloqueado. Ahí, cómo lo hagan, esa es la cuestión. Tenemos teorías, pero pues obviamente si no voy a decir. Ahí está, claro, hasta ahí nomás llegamos, ¿se entiende? Porque si no, hay mucha gente viendo esto. Ahora, si esta situación continúa así, estando a un mes y medio de la primera beta de iOS 16, como decíamos recién, entonces hay una posibilidad de que incluso se pueda hacer este bypass con el checkmate. Bueno, aclarando que desde el iPhone X 8 hacia abajo en iOS 16, ¿podría seguir funcionando en iOS 16? Pues mira, ciencia cierta, obviamente no lo vamos a saber sino hasta que tengamos la beta claro. Y probemos. ¿Pero qué teoría tienes? Pero si a este punto de cómo están las cosas se sigue pudiendo, vamos a encontrar la forma. Porque el exploit es físico, el checkmate es un fallo físico. Entonces, va a haber la manera. Se va a lograr. Ahora, que sea, porque incluso, por ejemplo, el método de iOS 15 que menciono, que es un lío ahí que conecta exitosamente y todo eso, a lo mejor y se va a poder, pero que vaya a ser fácil, quién sabe. Y que a lo mejor sea solo para Mac y todo eso. De hecho, justamente ahora me encuentro haciendo un montón de magia negra para poder portear ese todo checkmate, las versiones especiales que se requieren para el DFU en Pascode, para que pues, la herramienta funcione también en Linux y de cierta forma ayudarle a los usuarios de Windows, porque pues es más fácil instalar Ubuntu que instalar macOS, hacer una Hackintosh. Y enormemente más fácil instalar Ubuntu y ahí ejecutar algunos comandos de dependencias, que yo no sé por qué hay gente que le tiene miedo a instalar comandos. Esto ya es un comentario muy específico para la comunidad de Bypass que me están viendo. ¿Por qué le tienen miedo a ejecutar comandos? Toda la propaganda que hace o toda la publicidad que hacen herramientas de Bypass, si no se incluyen que tengas que instalar dependencias o cosas así, te lo ponen hasta arriba en letras grandes, así de que no se ocupan dependencias. Yo de no tengan miedo, o sea, es lo divertido del hacking, del cracking, estar ahí batallando con las cosas y todo eso. Yo entiendo que pues obviamente las personas dicen, no, yo lo que quiero es desbloquearlo y ya, no quiero estar pues batallando, teniendo complicaciones, pero diviértanse un poco. Son muy, bueno, lo mismo pasa con el jailbreak. Algunas personas se acostumbran o quieren todo automático. Onda de tener agua, echar el polvito, revolver, tengo jugo, listo, jugo en polvo, lo quieren de una. Entonces, pero hay veces que hay que copiar, pegar ciertos códigos, le das enter y ves cómo avanzan las letras y te vas sintiendo como que vas ganando experiencia, o sea, sí. Hay que solamente atreverse, ¿qué puede salir mal? O sea, lo reintentas otra vez o el código está desactualizado, lo consigues, busca un poco en Google y lo vas a tener, o en las mismas comunidades ahí en Discord que tú mencionas. Así que, Ricardo, te quiero agradecer esta conversación, el tiempo ha volado, pero sumamente rápido. ¿Hay algunas palabras que quieras mencionar antes de terminar? Pues a decir verdad, nada, creo que se contestaron las preguntas. Sí, ya tenía tiempo queriendo decirlo de los comandos. De que no le tengan miedo, porque, pues sí, lo veo que es que hasta como un ataque indirecto, así como porque hay muchas herramientas que requieren dependencias. Hay muchas. Entonces fue como de que lo sentí un poco personal porque la mía siempre las ha necesitado, siempre. Está bien. Pero es para que no haya fallos, créanme. Sí, porque si después sale en fallo era que era copiar y pegar un código, ¿por qué no lo hiciste? Es necesario tener que estar. O incluso hay herramientas que, pues hace mucho, cuando apenas empezó el tema del bypass, en las dependencias a veces también saltaban los antivirus. Y era como de que yo prefiero que la gente vea que se está compilando la dependencia desde el origen, desde los creadores, los programadores, para yo deslindarme de todo eso. Bueno, este podcast también es un espacio de desahogo, compartir opiniones y ver que a lo mejor podemos estar en desacuerdo en algunos puntos con Ricardo, pero eso no significa que nos hace enemigos, sino que podemos conversar con altura de miras. Así que me hablabas tú recién de un Discord, ¿cierto? Algo así. Sí, ponemos en la descripción. El servidor de Discord de FearRain. Ahí pues lo ponemos en la descripción.
Ahí pueden hablar de todo lo que quieran de los temas del bypass, teorías que tengan, si quieren ayudar. Lo único que no se vale es mencionar otras herramientas, pero eso no lo decido yo, lo deciden los administradores. Yeah. Y yo puedo entrar a ese Discord, ¿no? O sí, también estoy baneado, ¿no? Todos ¿No? los que quieran. Ya, Pueden entrar todos los que quieran. Ya si tenemos un canal de general, ahí pueden mandar memes, hablar de lo que sea. Nada más, pues sí, obviamente si mandan spam o cosas así, pues sí los van a banear. Vamos a pasar a saludar entonces. Vamos a ver las reacciones que pasa cuando uno entra ahí. Sí. Diego Ricardo, te quiero agradecer entonces nuevamente por haber aceptado la invitación. Si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando en un futuro no muy lejano. Hasta No muy entonces lejano. Vamos a ver cómo se comporta todo esto del bypass. Ya que tengamos el bypass en Ola y en iOS 16. Ya, ahí nos vamos a encontrar otra vez. Así que sería todo eso por esta ocasión. Pues don Ricardo desde México, lindo y querido, y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Bye bye.